No por ser la última, menos interesante, que la va a presentar Víctor Domínguez del Hospital Infanta Leonor. Maraviroc, a two-center randomized open-label control trial to evaluate the efficacy and tolerability of Maraviroc in adult patients hospitalized with mild to moderate COVID-19 pneumonia. Bueno, muchas gracias. Lo primero, agradecer al Comité Científico permitirnos presentar la experiencia que tuvimos en estos primeros meses de la pandemia de la COVID-19. Somos un grupo de clínicos, yo soy Guillermo Cuevas, del Hospital Infanta Leonor, que es un hospital de segundo nivel de Madrid, que se vio especialmente afectado en aquellas primeras semanas de marzo, porque fue uno de los primeros que se convirtió en hospital solo COVID y duplicamos y casi triplicamos la capacidad y con una menor disponibilidad probablemente que en otros centros de camas de críticos. Y bueno, en aquellos momentos, como todo el mundo, pues nos planteamos qué intervenciones podíamos plantear y organizar para reducir la tasa de progresión de nuestros pacientes a distrés grave y muerte que estamos viendo entre todos, ¿no? Y bueno, por ir rápido, revisando las situaciones de cómo se había descrito la enfermedad y enfermedades similares de coronavirus, había muy pocos estudios anatomopatológicos por entonces publicados, unos muy escasos de hallazgos accidentales por lobectomías de cánceres de pulmón. Mostraban infiltrados sugestivos de fase sudativa típica del distrés respiratorio del adulto con depósitos proteináceos, hiperplasia de neumocitos tipo 2 y infiltrado de macrófagos, células multinucleadas, y luego ya en las primeras descripciones de necrosias, pues el infiltrado masivo de linfocitos y con una llamativa escasez de neutrófilos y bueno, modelos murinos que habían mostrado un retardo en la respuesta mediada por interferón tan importante en el aclaramiento viral que hemos visto en sesiones anteriores y pues la mayor producción de quimiocinas, citoquinas, entre otras la CCL5, en correlación con la migración pulmonar de macrófagos y células dendríticas. Y bueno, el CCR5, el receptor de varias quimiocinas y la citoquina CCL5 estaba presente en células dendríticas, macrófagos y linfocitos, ¿no? Y disponíamos de un fármaco comercializado que era el Maraviroc como inhibidor de dicho receptor, por lo que nos planteamos su uso no como antiviral, sino como modulador de la respuesta inmune adversa asociada a esa actividad de quimiocinas para evitar antes de la infiltración masiva por linfocitos, considerando las células dendríticas y los macrófagos como punto clave en la evolución a formas más graves de la enfermedad. Entonces diseñamos un primer protocolo y comenzamos a registrarlo y nos pusimos en contacto con la casa comercial VIP, que es la propietaria del fármaco, que nos apoyó desde el primer momento y nos puso en contacto con el equipo del doctor Felipe García del Hospital Clínic y que estaban planteando también un estudio parecido. Los pusimos en común y diseñamos el ensayo clínico para pacientes hospitalizados con infección confirmada y neumonía con una insuficiencia respiratoria que no fuera muy severa, que se pudiera corregir con unas gafas nasales a 2 litros y administrando el Maraviroc añadido al tratamiento estándar, frente a aleatorizándolo 1:1 frente al tratamiento estándar que permitíamos todo aquello que estuviera recogido dentro de las guías locales, bueno, del Ministerio y las guías locales del hospital. Y bueno, planteamos el objetivo primario, la proporción de pacientes que desarrollaran el distrés grave, definido arbitrariamente en aquella situación de sobrecarga, no como un criterio gasométrico, sino oximétrico, por la saturación de oxígeno igual o menor de 90, pese a estar con un reservorio a 7 litros, que equivale a una CO2 de 0,6 o superior.
y los objetivos secundarios de mortalidad por todas las causas, los habituales de tiempo hasta la mejoría clínica, parámetros ventilatorios, clínicos y terapéuticos y de seguridad. Y entonces, en aquellos momentos, teníamos en torno al 25% de los pacientes con reservorio en planta, cuando todavía no disponíamos de dispositivos de ventilación alto flujo y bueno, estimamos que la intervención con Maraviroc podría reducir esa progresión a distrés en un 15% y para una potencia del 80% y un alfa de 5, calculamos en torno a 97 pacientes por brazo y asumimos que entre dos centros, Clínica y nosotros, podríamos llegar a cumplir. Sin embargo, bueno, pues más adelante, os cuento, no llegamos a eso. Al final, 56 pacientes se incluyeron en el estudio, una mediana de edad de 55 años y con un poquito más de la mitad eran hombres de origen latino, eran 29 pacientes, un poco más de la mitad, un 30% eran de origen europeo y con comorbilidades más frecuentes, la hipertensión, el sobrepeso y la consiguiente hiperlipemia y diabetes, sin diferencias entre los grupos. Tampoco encontramos diferencias basales en los signos vitales a la inclusión en el estudio, con unos parámetros oximétricos que, como he dicho, usamos las SAFI, similares. Y en cuanto a las características analíticas, pues tampoco hubo diferencias significativas. Los linfocitos, una linfopenia moderada, una elevación del LDH representativa, ligera elevación representativa del daño pulmonar, de que estaban inflamados, y con la PCR y la interleuquina 6 similarmente elevadas. Tenían infiltrados bilaterales entre 2/3 y 3/4 de forma similar, sin diferencias, y quizás un poquito más precoces cayeron en el grupo del Maraviroc. Como he dicho, el tratamiento estándar era como adaptativo. En aquellos momentos, cuando planteamos el estudio, estábamos con el lopinavir, ritonavir, interferón y luego hidroxicloroquina, pero finalmente, entre que lo pusimos en marcha, en torno al 60% de forma homogénea entre los dos grupos recibieron desametasona. Y una vez que habíamos pasado el 25% de la N estimada, con 50 pacientes, hicimos un análisis intermedio planificado en el que vimos que una tasa de distrés, de progresión a distrés menor de la esperada, que precisaría un aumento de la N para encontrar diferencias significativas, que se nos iba por encima de 900.000 pacientes, que no era factible. Y bueno, pues analizamos los datos que os presentamos aquí. Encontramos de esos 56 pacientes, hubo 4 que progresaron a distrés severo, 2 en cada grupo. Los 2 pacientes del grupo de Maraviroc terminaron ingresando en la UBI y uno de ellos falleciendo. No así ninguno del grupo de tratamiento estándar, pero sin que hubiera diferencias significativas entre los grupos, dado la pequeña N. Respecto a los eventos adversos severos que tuvimos, tampoco hubo diferencias significativas, 8 y 7 en cada brazo, con 5 hipertransaminasemias en el grupo de Maraviroc, que condicionó la suspensión en 3 pacientes sin que hubiera datos de hiperbilirrubinemia ni mayor fallo hepático, y con recuperación total de los parámetros en pocos días. Y sin que tuviera ninguna relevancia clínica. Como conclusiones, pese a ser los resultados de un estudio que no completamos, basados en un análisis intermedio, el objetivo primario no lo alcanzamos. Los resultados no apoyan el uso del Maraviroc para reducir la progresión a distrés en los pacientes hospitalizados con neumonía. Y respecto a los objetivos secundarios, tampoco encontramos diferencias significativas en cuanto a la mortalidad, el tiempo hasta la mejoría clínica y los demás parámetros que habíamos analizado. Tampoco hubo alertas de seguridad respecto al uso de Maraviroc y, bueno, pese a ello, pues consideramos relevante el comunicar los resultados porque
aún no habiendo cumplido los objetivos de la N ni del estudio. Había varios estudios en desarrollo que no se han publicado aún usando este fármaco y bueno, ya está. Agradecer a todos los que participaron, al equipo de Felipe García del Clinic y de la CTU, que también tuvimos bastante relación. Muy bien. Gracias. No sé si hay alguna pregunta, estamos agotados todos, pero bueno, a mí me gustaría preguntar si piensas que en otras olas hubieseis tenido, al tener más eventos, hubieseis encontrado más diferencias entre los grupos. Ya no solo facilitar el reclutamiento, pero si hubieseis tenido más eventos, hubiese sido más fácil encontrar diferencias. No lo sé. Ahí el Maraviroc y el bloqueo de este tipo de receptores pues se está estudiando en muy diversas situaciones, tanto de infecciones como de metástasis o de rechazo, situaciones de rechazo al trasplante. Y parece que la migración ahí al pulmón de células dendríticas y macrófagos es un paso relevante, ¿no? Y luego llegó, estábamos en una situación de una mortalidad muy alta y de una progresión de estrés muy elevada, del 25%. Luego llegó la desametasona y la experiencia permitió mejorar, afortunadamente, la perspectiva de los pacientes que ingresaban. Y bueno, yo creo, no lo sé. Si no hubiera habido ese efecto de los inmunosupresores, pues es posible. Pero... ¿Hay una pregunta? Que al final, como las N son pequeñas, el momento que metes más tratamientos, todo se confunde. No, primero felicitaros, porque hacer un trial durante la pandemia y al inicio era muy difícil, por muchas cosas, ¿no? Por tanto, merece toda nuestra felicitación. Tú que has revisado el tema y en estos ensayos clínicos aún no publicados, ¿sabes si alguno se ha planteado el uso del Maraviroc en unas fases más tempranas, ¿no? En paciente comunitario con la finalidad de evitar el ingreso hospitalario, quizá en paciente más avanzado que ya la mitad tenían neumonía, quizás demasiado tarde, ¿no? ¿O sabes si hay alguno de estos estudios que están no publicados si han analizado este escenario o no? Por lo que yo he revisado, esos estudios no. Y de hecho yo creo que el primero de todos somos nosotros, me parece. Pero sí que nos pusieron en contacto, nos contactaron un equipo de Inglaterra que quería plantear el uso de este fármaco en una situación más temprana en fase ambulatoria. Pero luego yo no he visto los resultados y no he visto nada. Luego, posteriormente, que nosotros cuando nos planteamos hacer el estudio, también nos planteamos que el CCR2 podría ser una diana incluso más interesante de atacar ahí, que no disponíamos de ningún medio para hacerlo. Luego el estudio del ensayo ACTIV-1 de inmunomoduladores llevaba como brazo el Fenicriviroc y ese brazo lo pararon. Entonces, no lo sé. Bueno. Muy bien, muchas gracias.